Esta noche en Universos Desconocidos. El 2013 fue un año repleto de eventos que impactaron a la humanidad. Desastres naturales, filtraciones de secretos gubernamentales en la red, cambios radicales en el Vaticano e incluso amenazas de fuera de este planeta. Hoy recordaremos varios de estos eventos que sin duda alguna dejaron cientos de preguntas sin responder. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. En el año 2013, la ciencia, la tecnología y la fe experimentaron cambios provocados por eventos insólitos para el hombre. La humanidad se vio sobrecogida por la fuerza de la naturaleza, que demostró cómo aún con los avances tecnológicos del siglo XXI, el hombre se vuelve insignificante ante su grandeza y poder. También, eventos de tipo social y político nos mostraron lo mejor y peor del ser humano. Eventos que aún no quedan claros y que dejan más preguntas que respuestas acerca de quién y por qué los provocó. Los expertos aseguran que este 2014 la humanidad alcanzará metas antes solo soñadas. La tecnología y la ciencia alcanzarán niveles que solo nos habría mostrado antes la ciencia ficción. Pero también aseguran puede ser el año que marque el inicio del colapso económico mundial. E incluso los más pesimistas aseguran puede ser el momento en que se desate la Tercera Guerra Mundial con consecuencias inimaginables. Lo único cierto es que entre más acceso tengamos a la información y más interés exista por conocer la verdad, podremos tener más certeza de qué es lo que viene para el hombre y sobre todo, cómo evitar que los grandes errores del pasado se vuelvan a cometer. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este primer programa del 2014 de Universos Desconocidos. Quiero agradecerles por habernos acompañado todo el año pasado y empezar con nosotros otra vez en vivo este año con nuevos temas, algunos que traemos de recuerdo, que quedaron pendientes, quedaron ahí todavía con cosas que atar. Y este programa del día de hoy queremos hacer un pequeño resumen sobre lo importante que aconteció o lo que consideramos importante para nosotros, que marcaron ciertas partes del 2013, para también hablar cómo podría venir un 2014. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo Oscar Sierra. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, Luis, como siempre acá. Y antes de meternos al tema, Oscar, recordar de tus cursos, tus talleres, para que la gente esté informada un poquito, porque ahí luego nos preguntan en el Facebook. Sí, el seminario que anunciamos el año pasado se va a dar este sábado 1 y el siguiente sábado otro. Bueno, el mismo taller. El mismo taller en dos fechas. Sí, eso lo ponen en los teléfonos que tenemos ahí que están apareciendo, sí. Y en tu página de Facebook también, ¿no? Sí, en mi página de Facebook Cosmos Dimensión, y me pueden escribir también al correo oscarsierra4gmail.com. oscarsierra4gmail.com. Sí, ahí me pueden escribir y le mando toda la información. Perfecto, perfecto. Para empezar este programa, creo que de lo primero o lo que más marcó, digamos, el 2013 fue los Batileaks y la renuncia de Ratzinger, todos estos escándalos que hubo muy fuertes, que ya se venían arrastrando desde mucho antes, 2012, 2011, ya venía muy fuerte esta presión. Exacto. Y revientan, digamos, con la presión a Ratzinger, junto con los Legionarios de Cristo y todo esto, y acaban en su renuncia. Exacto. Quiero que vamos a ver esta cápsula para recordar un poquito las fechas, los nombres y eso, y comentamos un poquito más cómo sucedió esto. Exacto. Vamos a verlo.
A sus 85 años, el Papa Benedicto XVI renunciaba a su cargo el 28 de febrero, después de un 2012 lleno de escándalos, tras la filtración de una serie de documentos, los famosos Batileaks y los llamados Cuervos del Vaticano, quienes habrían filtrado documentos personales del Papa Benedicto y que hacían referencia a escándalos sexuales que involucraban al Papa y su secretario personal, así como nuevos casos de abuso de menores por parte del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, el cual también llevaba una doble vida con 2 esposas e hijos, así como el caso de otros sacerdotes en diferentes partes del mundo y la vinculación del Banco Vaticano con la mafia y lavado de dinero. Todo esto provocó la presión por parte de la prensa y grupos dentro de la misma Santa Sede. Esto ocasionaría que el Papa Benedicto tomara la decisión de renunciar a su cargo. Así, se retiró a la residencia de Castel Gandolfo, donde vivirá enclaustrado en un monasterio de monjas dentro del recinto. Este fue, digamos, los Batileaks y los famosos cuervos, que eran algunas mayordomos que trabajaban ahí mismo dentro del Vaticano, sacudieron por completo la Iglesia Católica. Sí, eso se puede decir que era una crónica de una renuncia anunciada, porque ya venían todos esos escándalos hasta que desembocaron en la renuncia del Papa, ¿no? Hay mucha especulación, obviamente es un tema muy delicado de tratar porque se habla con la fe, pero en el programa que tuvimos el año pasado diferenciamos que una cosa es la fe y otra cosa son los humanos, ¿no? No quiere decir que porque hay cosas de humanos que muevan fe tienen que ser perfectos, ¿no? Siguen siendo humanos. Exacto. Y al parecer esto es lo que pasó, o sea, más allá, si separamos la fe, era un humano los que estaban cometiendo estas cosas, muchas muy aberrantes, muy fuertes. Incluso los casos de pederastia, que se llegó a decir que el Papa Benedicto en cierta forma encubrió a algunos de estos sacerdotes. Porque de hecho él era de los que estaban de mano derecha mientras estaba Juan Pablo II. Exacto. El Papa, el que fue después Ratzinger, estaban ahí y eran los que bloqueaban, digamos, o no dejaban llegar o detenían todo antes de que llegara Juan Pablo II. Ellos, todo el mundo trabajaba en la oficina y retenían, callaban, movían, sobornaban y movían. Lo mismo sucedió con el Banco del Vaticano, que estaban metidos ahí en problemas con la mafia, con algunos sobornos, etcétera, y malos manejos. Y todo eso se destapó en el año pasado, hasta que la presión ya no pudo y Ratzinger tuvo que renunciar. Exacto. Una vez que el segundo caso de renuncia de un papa en la historia. En la historia, aparte, fue muy evidente la presión a la cual se veía sometido Ratzinger. Y curiosamente, bueno, de alguna forma eligen al Papa Bergoglio y el Papa Francisco, Jorge Mario. Y creo que él llega con una actitud diferente, una actitud, no sé si planeada. Él dicen que ya era así desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo eligen justamente por eso, porque calma casi totalmente las aguas. Exacto. De los escándalos que venía. Exacto. Ha causado una impresión, se puede decir, carismática, positiva. Sí, cambia radicalmente la imagen. Vamos a ver la cápsula que preparamos para conocer más sobre la historia del Papa Francisco y regresamos a seguir comentando. El 13 de marzo del 2013, a las 6:05, salía el humo blanco anunciando que el argentino Jorge Mario Bergoglio era elegido como el sucesor del Papa Benedicto, tomando el nombre de Francisco para comenzar una nueva era en la Iglesia Católica, el cual ha estado en la mira de todo el mundo por las reformas y la nueva actitud de sencillez que ha traído al Vaticano, causando la admiración de muchos y las dudas de otro sector que especula y crea conspiraciones con ciertas teorías sobre la vida y pasado del Papa Francisco. Lo que es cierto es que ha traído una nueva imagen a la figura del Papa, después de los momentos de incertidumbre y conflictos que se vivieron con su antecesor, el Papa Benedicto XVI, y todo el caso de los documentos filtrados de la oficina del Santo Padre, dando así inicio al primer pontificado de un latinoamericano en la historia del Vaticano. Y esto se veía venir un poquito, que venían cambios radicales, porque ya no se esperaba un papa, digamos, europeo. Ya se veía como que querían darle, refrescar esa imagen a la iglesia, que estaba perdiendo, digamos, mucho poder y muchos fieles. Exacto. Y creo que la elección que toman va al parecer la correcta, ¿no? O sea,
Sí, incluso este Papa ha venido con una actitud incluso de crítica abierta al sistema económico mundial, donde él dice que si su vida peligra, pues él se expone, ¿verdad? Ha llegado a decirlo abiertamente, porque ha hecho críticas bastante puntuales y se puede decir en cierta forma fuertes, ¿no? Sí, habría que esperar, sobre todo, ver qué tanto cambia, qué tanto realmente aporta, digamos, a lo que hemos estado esperando en la humanidad. Si es el Papa que va a traer un cambio, porque también ha venido, lógicamente, atrás con muchas teorías de conspiración, con muchas teorías apocalípticas. Exacto. Que si es tal Papa, que si es el Papa del Apocalipsis, si es el Papa Negro, porque son jesuitas. Entonces ha habido muchas teorías ahí que también rodearon el nombramiento del Papa Francisco. Exacto, sí, incluso se habla de un último Papa. Y exacto. Pensaba que si era o es el que le sigue a él, todo esto, ¿verdad? Exacto. También queremos recordarles, hablando de estos temas, para que nos manden sus comentarios, que estamos en Facebook, en Universos Desconocidos TV, totalmente en vivo, para que nos manden sus preguntas, sugerencias de los temas. Estamos empezando el año ahorita 2014. Este es un resumen del que estamos haciendo el día de hoy, pero vamos a traer unos temas totalmente nuevos, vamos a refrescar temas, y también que nos sugieran temas. A veces nos comentan mucho de que quieren saber más de razas extraterrestres, que hablemos de los Pleiadianos, que hablemos de la Antártida, que hablemos de la Atlántida misma, el Triángulo de las Bermudas, y creo que hay bastantes temas ahí interesantes que se pueden sacar, que justamente tú y yo comentamos hace rato ahí, antes sobre la raza extraterrestre, sobre los ovnis negativos y positivos. Eso es algo que yo creo que es interesante. Habría que la gente nos sugiera los temas, si quieren que hablemos un poquito más de ovnis, de conspiraciones. No sé, también algunos piden temas un poquito más clásicos, como de sirenas, como de vampiros, que también valdría la pena hablar un poquito sobre eso, porque nunca pasan ahí el misterio o la duda que siempre traemos, ¿no? Y últimamente se ha venido difundiendo algunos videos, algunas películas que muestran supuestas sirenas, ¿no? Exacto. Como uno que filmaron en Israel. Ajá, exactamente. Y que ha desatado lo dio polémica. mucho en los documentales estos de Discovery que calentaron de nuevo ese ambiente, ¿no? Y ya para cerrar un poquito este tema del Vaticano, creo que, como decíamos, habría que esperar un poquito más a ver cómo soluciona, cómo avanza esto, porque creo que sí la Iglesia ya estaba en un periodo muy difícil. Las acusaciones de pederastía eran ya muy fuertes, muy grandes. Demasiado fuertes. La corrupción que el mismo Banco del Vaticano estaba manejando también ya era difícil de sostener, y creo que habrá que esperar qué cambios o qué manejos radicales hace el Papa Francisco como para recuperar esta religión que es una de las más grandes del mundo, ¿no? Incluso, curiosamente, me estaba acordando que en los años 80 este señor Richard el que hizo Superman, Christopher Reeve, hizo una película que se llama Monseñor, donde denuncian muchas cosas turbias del Vaticano. Una película que, por cierto, no la volví a ver. Yo la vi en el cine. Y no la encontraba en los videoclubs. Sí, parece que fue censurada. Pero se puede buscar en internet, Monseñor, de Christopher Reeve. Habrá que buscarla y comentar un poquito más. Vamos a un corte, regresamos más con Universos Desconocidos. Tenemos otros temas que revisar del 2013. El caso Snowden, tenemos el cometa Ison, tenemos un poquito de los temas de la crisis mundial. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, Universos Conocidos, 2014 empezando con todas las ganas y trayendo este resumen de los que nos pareció lo más importante o interesante para poder hablar un poquito globalmente del tema. Estamos acá con nuestro muy buen amigo que nos acompañó casi todo el 2013, Oscar Sierra, para que también le recuerdes los teléfonos de tus cursos y tus talleres. Sí, sería el 2272-5630, ahí incluso me pueden dejar información. Recados y eso, o dudas o lo que quieran comentar. Sí. Y algo que a mí me pareció bastante interesante que sucedió en el 2013, de hecho todavía lo seguimos y creo que fue uno de los programas que funcionaron muy bien en el 2003, que le gustó mucho a la gente, que vamos hacia el 2014, fue todo lo del espionaje que estaba analizando el gobierno de Estados Unidos por parte de la NSA, por parte de la CIA, y todo el escándalo que se desató, tanto con Julian Assange y los Wikileaks como de Edward Snowden. Exactamente, sí, fueron dos personas que, sin estar de acuerdo entre ellas,
hacen más o menos... Parecía que es como la inspiración que plasmó Assange, empezó a liberar un poquito a estas personas o a darles valor, ¿no? Porque el escándalo que se destapa con lo que revela Snowden es brutal, afecta a todo el mundo, de hecho. Sí, que él mismo llega a decir que él sintió vergüenza de que se estuviera haciendo en su país un acto de espionaje a nivel mundial de ese calibre. Incluso él renunció a un sueldo de $200,000 anuales y un puestazo que tenía y una vida muy cómoda para convertirse de un día para otro en un fugitivo internacional, porque el hombre andaba huyendo de Hong Kong a Rusia y todo esto. Pidiendo asilo en muchos... asilo. Vamos a ver la cápsula que preparamos sobre este tema. Regresamos a seguir platicándolo. A pesar de que por años las filtraciones en Internet de documentos clasificados han venido aumentando, el 2013 fue un año en el que el mundo tuvo acceso por distintos medios a estas verdades ocultas que hicieron temblar a altos mandos de empresas, instituciones y hasta gobiernos enteros. La primera de ellas fue Wikileaks, un sitio de Internet creado por el activista informático Julian Assange, que desde el año 2006 se dedicó a hacer pública información clasificada de gobiernos como el de Kenia, donde reveló la existencia de un grupo de la muerte, creado por su gobierno para asesinar a sus opositores. El caso más relevante es el video que dio vuelta al mundo, demostrando un probable crimen de guerra en Bagdad, en la guerra de Irak en 2007. Este video, que estalló la fama mundial del sitio Wikileaks, muestra cómo desde un helicóptero Apache se dan órdenes para masacrar a civiles que aparentemente solamente caminaban por las calles de Bagdad. En la conversación de los soldados se escucha cómo aseguran que las personas están armadas e incluso afirman que uno de ellos tiene un lanzagranadas, por lo que autorizan dispararles, dejando más de una docena de muertos. Después, abren fuego de nuevo contra una camioneta que se acerca a recoger a los heridos, acabando con la vida de 2 niños que iban dentro de ella. Después de obtener esta fama internacional, el sitio y su creador se han visto atacados por distintos países, por crímenes como piratería informática y traición, e incluso violación. Otro reconocido caso es el de Edward Snowden, un exanalista informático de inteligencia de los Estados Unidos, que después de citar en secreto a un periodista del periódico inglés The Guardian, reveló información clasificada de programas de espionaje mundial creados por la inteligencia de los Estados Unidos, tales como el PRISM, que es un sistema de interferencia de datos para robar información como correos electrónicos, transferencias de archivos, conversaciones telefónicas y documentos de altos mandos de gobierno alrededor del mundo. Al comprobarse la existencia de estos, las potencias mundiales expresaron su repudio a estos programas y acusaron a Estados Unidos de espionaje incluso hacia sus aliados. Hoy en día, Edward Snowden es visto como un héroe activista por muchos, pero también como un traidor y delincuente por otros, mayormente por aquellos de quienes la publicación de esa información afectó sus intereses. Yo creo que Snowden, junto con Assange, pero yo creo que Snowden es la figura para mí del 2013 por lo que hace, o sea, por lo que revela, por el impacto. Tal vez mucha gente no se ha puesto a pensar realmente en el impacto que es, pero la CIA no solo está espiando a los americanos, a su gente, está espiando a todo el mundo, y no es que nos estén, digamos, espiando por la ventana. Todo lo que uno escribe en Facebook, todo lo que uno se manda por Twitter, todo lo que uno se manda, se mete a revisar por internet, se manda por correos. Hasta llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas se filtran. Son grabadas, incluso son grabadas y guardadas. Ellos las van filtrando, lo que tienen son palabras claves, claro, que ellos identifican como conspiraciones, digamos, como ataques terroristas, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Pantera, y de repente ponen secuestro, o de repente ponen águila. Y cuando juntan ciertos tipos de palabras, ellos empiezan a procesar eso. Exacto. Y empiezan a buscar qué andas viendo por internet, con quién te andas comunicando, qué andas haciendo, y eso lo están haciendo con todo el mundo. De hecho... no, incluso con los mismos norteamericanos, con los mismos pueblos norteamericanos. Claro, o sea, empezaron con los norteamericanos, pero su paranoia, y obviamente al ser un país totalmente regido por ese poder insaciable, por ese... no sé cómo podemos llamarlo, esa conspiración total que tienen,
monitoreaban los teléfonos de Angela Merkel, la ministra alemana, que ella misma se enojó diciendo que si eran aliados, ¿cómo es posible que ellas... Exacto. Y aparte monitoreaban o espiaban su celular privado. Exacto. No el del gobierno, nada. El privado que usaba ella lo tenían bajo monitoreo, ¿no? Y obviamente salieron a la luz justamente el presidente mexicano, los presidentes aquí en Costa Rica, en Centroamérica, que todo el mundo se estaba siendo espiado. Bueno, en el caso de Assange, hubo un presidente como Lula que lo calificó de héroe, ¿no? El caso de Julian Assange. Pero sí, en este tipo de casos, pero claro, como tú dices, el de Snowden fue mucho más calado porque era un norteamericano de la CIA denunciando a su propio gobierno. Sí, de hecho, él trabajó para la CIA mucho tiempo, en la NSA, y también estuvo trabajando para varias agencias de seguridad que trabajaban Exacto. para la CIA y para la última que trabajó era una agencia que controlaban los servidores y la inteligencia y todo el mundo cibernético de la CIA. Si me escuchan ahí un poquito medio raro la voz, es que ando bastante enfermo con gripa, entonces ahí estamos haciendo el esfuerzo por estar haciendo el programa hoy. Pero para seguir con estos temas, yo decía que para mí Snowden se me hace una inspiración, un valiente, porque él mismo lo dice, ¿no? O sea, él mismo se había sentido asqueado de lo que estaba viendo. Exacto. Y que tenía la necesidad de sacarlo al aire, ¿no? Incluso varias personas, incluso de los mismos Estados Unidos, alguien, no me acuerdo quién, lo calificó de un verdadero soldado valiente, un héroe. Claro. O sea, que hizo un acto suicida, porque si a él lo llegan a agarrar, lo condenan a pena de muerte en Estados Unidos. Sí, o sea, él se salvó por un pelo. Es algo que algunos congresistas, muy pocos, estaban defendiendo a Snowden, que decían que en qué momento la libertad de expresión se iba a volver un crimen, ¿no? Y que lo que realmente estaba haciendo era exponiendo la verdad al público. Y jugándose el todo por el todo, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que pasó muy interesante, trágico, porque al parecer se ha confundido también y nos ha dado para hablar un poquito sobre conspiraciones, fueron los ataques de Boston. Exacto. También sucedieron en el 2013 y comentando un poquito sobre estos ataques, también vamos a tener programas especiales a futuro, programas donde gente como William Rodríguez, uno de los sobrevivientes de las Torres Gemelas, se contactó con nosotros con el programa para darnos una entrevista, para hablar con nosotros, porque repercutió mucho los temas muy interesantes que tocamos de conspiraciones y del 9/11 en el año pasado. Él estuvo en las Torres Gemelas. Él fue de los últimos sobrevivientes que salieron de las Torres Gemelas antes de que se derrumbaran. Costarricense. Antes de... Interesante su declaración en este programa. Exactamente. De seguir con este tema, quiero que vamos a ver la cápsula de los ataques de Boston y regresamos con más. El 15 de abril de 2013, durante la maratón de Boston, se llevó a cabo un atentado terrorista que causó revuelo en todo el mundo. A las 2:50 de la tarde, 2 aparatos explosivos fueron detonados muy cerca de la línea de meta, dejando a decenas de heridos regados en el piso con heridas profundas y mutilaciones. Un costarricense, Carlos Arredondo, se encontraba a metros de las explosiones cuando sucedieron y pudo ayudar a víctimas a ser rescatadas por los bomberos y paramédicos que llegaban al lugar. En los días siguientes, la policía sacó a la luz 2 fotografías de sospechosos de haber colocado los explosivos caseros: Tamerlan y Zohar Tsarnaev, 2 jóvenes estudiantes chechenos. La noche del 19 de abril, después de una persecución en la población de Watertown, a las afueras de Boston, Tamerlan cayó abatido por la policía en un tiroteo que duró varios minutos. Su hermano Zohar logró escapar y no fue hasta el día siguiente que fue encontrado escondido en un bote en la zona residencial de Watertown, Massachusetts, con un fuerte operativo que parecía ser sacado de una película de acción. Un helicóptero con cámaras infrarrojas descubrió al sospechoso herido acostado dentro del bote y con un robot lograron asegurarlo y someterlo. Numerosas preguntas quedaron sin ser respondidas y decenas de videos en internet intentan demostrar que se trató de un autoatentado montado por el gobierno, señalando lo que dicen son falsas prótesis y actores que fueron plantados como víctimas y testigos. Las opiniones son muy divididas y la confianza hacia el gobierno de ese país se ha visto tan afectada que ninguna explicación parece fiable.
Lo único que es verdad es que este evento sacudió una vez más al mundo, dejando una teoría de conspiración más archivada entre sus documentos. Y hablando de este tema de Boston, de hecho, Canal 9 fue el único medio de Costa Rica que estuvo ahí a días del atentado. En cuanto sucedió, se fue un equipo de periodistas. De hecho, el coproductor, Oscar Roa, que trabaja con nosotros en Universos, estuvo ahí en Boston con imágenes exclusivas que estamos preparando, seleccionando sobre esta conspiración de Boston, porque nosotros, ellos... el equipo de Canal 9 estuvieron durante la persecución de los pocos medios que llegaron al principio de la persecución de los supuestos terroristas. Y es muy interesante lo que ellos vieron, cómo sacan a un hombre desnudo al que dicen que es uno de los hermanos, y después dicen no, que ya lo mataron en otro lugar adelante cuando ya lo habían subido a una patrulla. Entonces hay muchas cosas ahí, hay que atar. Y aparte lo interesante es que estuvo ahí el Canal 9 y estuvo ahí el programa de Universos y los programas adelante que vamos a manejar de estos de conspiraciones que hemos seguido manejando Estados Unidos sobre todo este planteamiento de Illuminatis y sobre todo lo que están provocando su autoguerra, digamos. Tenemos imágenes exclusivas y relatos exclusivos de la gente que estuvo en los momentos de personas de Canal 9. O sea, es como una repetición un poco del 9/11. Pero pareciera ser que montaron algo parecido, porque de hecho platicando con el productor, con Oscar Roa, él cuando llega ve todo lo que está sucediendo, la persecución, pero ya después al estar analizando el material, los videos, las entrevistas, él empieza a sacar esas conclusiones de decir, pero si esta persona dijeron que era él y lo subieron en un coche, de hecho lo sacan desnudas, unas personas sacan desnuda, pero después sigue digamos la cacería, y anuncian por los radios de la policía que ya lo mataron, que le tiraron de balazos, y de ahí van a cazar al otro hermano. Entonces son como 3 personas y no 2, pero en la tele solo salen 2. Entonces hay todavía mucho de dónde cortar ahí para esclarecer todo este concepto de que se viene arrastrando desde las Torres Gemelas, de hecho. Exactamente. No, y el mismo caso de la muerte de Kennedy, con la muerte de Jack Ruby, que vean, Jack Ruby mató a Oswald y después Jack Ruby muere de cáncer, digamos, yéndonos bastante atrás. Sí, de hecho salió un video muy interesante que lo vamos a presentar a futuro en estos videos de conspiraciones sobre la muerte de Kennedy, donde al parecer el chofer que está ahí manejando el coche Kennedy es el involucrado directo, es el que asesina a Kennedy. En programas futuros los vamos a tener. Quiero recordarles que estamos totalmente en vivo, Universo Desconocidos TV. Vamos a seguir con lo del cometa Ison, que fue muy interesante. Los meteoritos que entraron a Rusia y que causaron un poco de daño ahí, afortunadamente no pasó a mayores. El cambio climático, que está bastante complejo, que también hay que dedicarle un programa. Y los dejo con esta cápsula antes de irnos a corte sobre lo que hemos preparado sobre la crisis mundial. Regresamos. Durante el 2013, todo el mundo se vio sacudido por una gran crisis mundial, afectando a todos en distintos niveles, causando una terrible crisis económica en varios países europeos, así como graves problemas en Grecia, Italia, Portugal y España, causando descontento social en la mayoría de la población por las medidas impuestas por gobiernos, bancos centrales y la Comunidad Europea. Especulaciones y fraudes millonarios por parte de aseguradoras y calificadoras de riesgo de inversión en países ha causado una profunda crisis de la cual no se han podido recuperar las grandes potencias, poniendo en duda la estabilidad de la economía de muchos países y de personas en el mundo entero, miles de las cuales se encuentran sin trabajo, sin hogar y sin un futuro claro. Estados Unidos tampoco escapó a la crisis mundial y la mayor potencia del mundo se vio obligada a tomar medidas de austeridad mientras evaluaban cómo salir de la depresión en la que se sumergió por varios meses el país. El futuro es incierto. La formación de nuevos bloques, como los BRICS, pone en duda la estabilidad del dólar y, por tanto, de la mayoría de las economías mundiales. Top 10. 10 crímenes atribuidos a videojuegos. 10. En julio del 2012,
Jordan Osborne, habitante de Ontario, de 20 años de edad, escuchó muchos gritos provenientes de la casa de su vecino y entonces fue a investigar. Encontró que su vecino de 21 años, Justin Williams, se encontraba discutiendo con otras personas por internet, jugando en el mundo de Warcraft. Osborne le comentó a Williams que no había razón para perder la cabeza y que se trataba solo de un juego. Eso fue lo peor que pudo haberle dicho a un jugador obsesivo. Williams contestó a Osborne gritando: "No solo es un juego, es mi vida". Lo tomó de la garganta, lo golpeó y finalmente lo apuñaló en el pecho. Osborne sobrevivió al ataque y Williams fue arrestado y encarcelado por asalto agravado y asalto con arma. 9. Ataques a sinagogas. Anthony Graciano, de 19 años, fue acusado con cargos de intento de homicidio en primer grado con agravantes por 2 ataques a unas sinagogas que sucedieron en New Jersey, utilizando latas de pintura en aerosol alteradas y un cóctel molotov. Afortunadamente, el único herido fue un rabino que solo resultó con algunas quemaduras. El abogado de Graciano argumentó que su cliente sufría de desorden mental y había sido altamente influenciado por videojuegos. 8. Cristian Rivera. Tenía 14 años cuando mató a su hermana de 9 meses, Linda Rivera. Él se encontraba jugando Call of Duty Black Ops cuando su hermana empezó a llorar por una caída. Su llanto distrajo a Cristian, quien perdió en el juego. Enojado, tomó a su hermana y la sacudió violentamente antes de ponerla de vuelta en la cama. Linda fue hospitalizada cuando llegaron sus padres y murió 3 días después en el hospital. Murió de fractura craneal y hematomas severos. Fue encerrado en un centro juvenil con tratamiento mental. 7. El incidente Rayham. En el 2010, en Rayham, Massachusetts, 2 jóvenes fueron acusados de intentar prender fuego a un garaje y a un edificio de apartamentos. Esto con cócteles molotov hechos con cerveza y cerveza de raíz. Los jóvenes de 12 y 16 años, cuyos nombres no pueden ser revelados por causas legales, fueron capturados después de que un hombre llamara a la policía cuando vio el garaje en llamas, capturando a los jóvenes y encontrando gran cantidad de graffiti con mensajes gráficos. Los jóvenes aceptaron haber robado 5 galones de gasolina. También comentaron haber sacado la idea después de haber jugado toda la noche Grand Theft Auto. 6. Julien Berraud. Julien Berraud, de 20 años de Cambrai, Francia, se encontraba jugando Counter-Strike en internet cuando su personaje fue muerto por otro personaje que portaba un cuchillo en el juego. Berraud pasó los siguientes 7 meses planeando su venganza en contra del hombre que mató a su personaje. Después de investigar, logró encontrar el lugar donde ésta vivía, ya que resultó que vivía solo a kilómetros de su casa. Un día se presentó y tocó la puerta. Cuando Michael, su víctima, contestó, Julien lo apuñaló en el pecho. Fue arrestado después de 1 hora y le dijo a los oficiales que quería ver cómo era exterminado por haber matado a su personaje en línea. Afortunadamente, el ataque falló por unos centímetros al corazón y Michael sobrevivió. Julien fue encarcelado por 2 años. Top 10. 10 crímenes atribuidos a videojuegos. Recuerden que antes de acabar el programa viene la última parte del top 10, los primeros 5 lugares, para que creo que es una de las cápsulas que le gusta mucho a la gente, para que no se lo pierdan y se aguanten hasta el final del programa. También el siguiente bloque viene con nosotros Holman Trujillo, nuestro buen amigo también, que nos trae un poquito de comentarios sobre este 2014. Mucha gente está interesada en saber cómo viene el 2014 en forma general. Claro. Si es un año como positivo, si es un año violento, como a lo mejor en el clima en cuanto a digamos, terremotos o alguna catástrofe, porque de hecho, antes de irnos a ese tema, también tuvimos la visita de algo, fue muy interesante, no fue lo que se esperaba al final, pero creo que dejó mucho a la ciencia, que fue la visita del cometa Ison. Sí, que se decía que iba a brillar más que la luna llena y todo esto, ¿no? Un poco como el cometa Kojutegi en el 73, que también se hablaba algo así parecido. Exactamente, y al parecer no se llegó a ese nivel, pero... No, porque se desintegró el cometa. Exactamente, no aguantó el paso por el sol, de hecho fue... Perihelio, sí. Y digamos nos quedamos con las ganas de ver un espectáculo de ese nivel, pero creo que la ciencia avanzó un poquito, puede estudiar un poquito más ese tipo de fenómenos, y también lo que nos dejó el año pasado fue estos meteoritos en Rusia que estuvieron cayendo, y fue bastante curioso que fue un año cargado de esos fenómenos. Creo que vamos a ver esta cápsula del meteorito Ison para recordar más o menos lo que fue, y nos regresas a comentarlo tú que conoces bastante ese tema. Okay. Vamos a ver la cápsula. El 28 de noviembre del 2013, los científicos confirmaban de manera oficial la muerte del cometa Ison, el cual no sobrevivió a un encuentro muy cercano con el Sol.
Cuando el cometa Aison fue visto por primera vez en septiembre del 2012, tenía un brillo relativamente mayor al de una estrella, por lo cual muchos creerían que daría un espectáculo inolvidable. Sin embargo, no sucedió así. El legado del cometa continuará durante años, ya que los científicos analizarán la gran cantidad de datos recopilados durante el seguimiento al cometa Aison. Y esto fue lo que fue el cometa Aison en general, pero yo creo que sí, nos dejó un sabor de boca, sobre todo los meteoritos estos de Rusia. Exacto. Que no estamos preparados para algo así. No, incluso países como Estados Unidos y Rusia alguna vez han hablado, se han reunido para enfrentar una posible amenaza de un asteroide, pero todavía no han podido llegar a un acuerdo, incluso en qué forma destruirlo, si con armas atómicas, si desviándolo a cierta distancia, pero todavía no han logrado. Incluso hubo una película que salió en los 80s con Sean Connery, se llamaba Meteor, que hablaban un poco de este problema. En caso de que un meteorito amenazara a la Tierra, ¿qué hacer? Sí, porque de hecho lo que vimos, sobre todo en Rusia, lo que comentábamos, fue el estallido cuando se desintegraban en la atmósfera, ¿no? Sí. En su entrada lo que causó ese daño, ni siquiera fue el impacto total de un objeto de estos, lo cual... No, incluso no era de gran tamaño, digamos, el que cayó en Rusia era del tamaño de un autobús. Solo la onda de choque, al caer, porque un cuerpo de estos tan grande, al caer en la atmósfera, pues desplaza el aire a gran velocidad y causó destrozos en las ciudades, rompió los vidrios, hubo gente que cayó al suelo, quedó malherida, sin haber tocado a alguien, ¿no? Apenas cayendo. Exactamente, el impacto no fue directo o no fue tan grande como para causar un daño severo como el que recordamos antes de abandonar el 2013, el de Tunguska. Eso, sí, que hablamos de ese tema también. Hablamos de ese tema que posiblemente era una de las teorías es que había sido un meteorito muy grande el que causó esa devastación. Fue demasiado grande la devastación. Si hubiera caído en una ciudad como Moscú, lo hubiera barrido totalmente, ¿verdad? Y algo que también pasó, para ver este siguiente video, fue estos catástrofes naturales devastadoras que fueron bastante fuertes, los huracanes y los tifones, los tornados que azotaron en el 2013. No sé, mucha gente tiene relación un poquito con los meteoros, con todo lo que está pasando en el universo, las llamaradas solares. Eso. No sabemos qué está realmente ocurriendo en el universo, pero al parecer el mundo se está agitando, ¿no? Incluso esto que está pasando en Estados Unidos, que las temperaturas han bajado 50 grados bajo cero, es como en Siberia, ¿no? Una cosa demasiado, las cataratas del Niágara se están congeladas. Pareciera que estamos a punto de ver una nueva era en cuanto a clima, a lo mejor en cuanto a un cambio de donde habita la gente, ¿no? Posiblemente mucha gente se empieza a desplazar de hecho, un científico ruso dijo que se puede venir una nueva era glaciar. La última que tuvimos fue hace 12.000 años, que un casquete polar que cubría, digamos, hasta la altura de Inglaterra y Nueva York. Un casquete de hielo y hacia el sur, pues, como hasta Buenos Aires. Era demasiado hielo que había en esa época. Y cuando se derritió, pues aumentó el nivel del mar. Podemos entrar, no se sabe todavía cuál es el ciclo de las eras glaciales, por qué se ocurren. Pero es una posibilidad que podríamos empezar a entrar en una de esas. Vamos a ver el video y regresamos con más universos. El 2013 estuvo marcado por varias catástrofes naturales. Sin embargo, dos de los fenómenos más devastadores fueron el supertifón Haiyan, que causó un gran daño y destrucción por su paso en Filipinas, dejando más de 10.000 muertos y cerca de 2.000 desaparecidos, siendo este uno de los más fuertes que se han registrado en la historia de la humanidad. Las imágenes son dantescas. Filas de hombres, mujeres y niños avanzando por las carreteras con la nariz cubierta para protegerse del olor a muerte. Ese mismo año, en Oklahoma, Estados Unidos, se registraría un monstruoso tornado de 17 millas de largo y 1.3 kilómetros de ancho, con un poder destructivo 600 veces más potente que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Millones de dólares en daños y decenas de heridos y muertos. El por qué se están presentando con este nivel de destrucción tiene varias teorías, desde el calentamiento global hasta los que opinan que estos superfenómenos naturales son causados por el uso de las instalaciones del proyecto HAARP. ¿Usted qué opina? Hay que estar muy pendientes sobre esto, pero nos comentabas de un posible cambio climático global muy fuerte.
Vamos a estar trabajando en un programa sobre esto que está sucediendo en Estados Unidos, porque sí es de llamar la atención. De repente el congelamiento, se ven las fotos sorprendentes de los lagos, de la zona de los 3 grandes lagos, de las cataratas del Niágara, y es cosa que jamás habíamos visto. Hay una relación muy directa entre la actividad solar y el clima de la Tierra, está muy conectado. Y el Sol, por cierto, en estos días se ha anunciado una gran explosión solar. Exactamente, y desde el 2003 habían estado sucediendo muchas muy fuertes, ¿no? Sí. Se han venido, estado constante eso, y posiblemente eso son cosas que todavía no se tiene a ciencia cierta, muy claro que tanto afecten o no la estructura terrestre, pero pareciera ser que sí está teniendo una relación, y también lo que veíamos del HAARP, ¿no? O sea, seguimos siendo muchos los que creemos que ese tipo de instalaciones puedan estar afectando el clima, ¿no? Sí, no hay que desechar esa posibilidad, ¿verdad? Lo mismo que el mismo uso de los combustibles fósiles está afectando la atmósfera. Una combinación, digamos, un polvorín para que se desate una tragedia. Oscar, quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente programa, que vamos a estar hablando un poquito de esto del clima. Y nada más, antes de despedirte, recordar tus teléfonos y los cursos. Sí, bueno, un curso seminario, incluso voy a dar uno de astronomía también. Después de que demos de OVNIs, que va a ser el sábado 11 y el sábado siguiente, que es creo que el 17 y 18. Ajá. El sábado siguiente vamos a dar uno de astronomía básica, para todo el que quiera aprender, digamos, los elementos básicos para manejar un telescopio, conocer las constelaciones en el cielo y todo esto. El teléfono mío es el 2272-5630 y el correo oscarsierra4@gmail.com. Perfecto, y si no, también se puede meter en Facebook, Cosmos Dimensión. Sí, Cosmos Dimensión, la aventura del conocimiento en Cosmos. Un mensaje, Facebook. Ahí lo dejan, y también que revisen el material que posteas ahí. Exacto. Costar, mucho gusto. Un placer, y aquí estaremos este año de nuevo. Vamos a un corte y regresamos con más de Universos Desconocidos. Les recordamos que estamos totalmente en vivo ya en este último bloque de Universos de este primer programa de 2014. Gracias a todos por los saludos que nos están mandando. Vamos a empezar a contestar ya muchas preguntas que nos han hecho, que nos habíamos atrasado por un descanso de vacaciones. Y quiero darte la bienvenida, Holman. Chuck, muchas en gracias. este 2014. A vos también, feliz año a ti y a toda la audiencia. Feliz año, que tengan un año lleno de bendiciones, que todo sea para progresar, para prosperar y para que estén mejor, ¿verdad? ¿Y cómo vienen los astros? Nos han preguntado mucho, de hecho, a través de Facebook, el 2014, que lo habíamos mencionado un poquito en los programas anteriores, pero para recordar quien andaba de vacaciones o eso, comentar cómo viene el 2014. Pues la vibración en general. Exactamente. Okay. Es muy amplio poder hablar de todo lo que podría generar el movimiento de los astros durante el año, pero vamos a hacer una pequeña síntesis para que nos acomoden el tiempo para hablar de esto. Vamos a hablar a nivel global. Destinemos esto a nivel global. Resulta que astrológicamente el año empieza, de hecho a finales de diciembre comenzó esta energía, empieza con una cruz cósmica que no es lo mejor. Ajá. No es que el año sea malo, el año es bueno numerológicamente. Antes habíamos hablado de que tenía un número 7, que es el número de la perfección, es el número exacto, el número que te lleva al éxito. El año es exitoso, pero empieza desde diciembre del año pasado y empieza hasta enero. De hecho, muchos astrólogos en la web hablan de que iba a ser catastrófico. Realmente no lo veo con tanto fanatismo, pero sí es un periodo delicado hasta finales de enero, donde pueden haber fenómenos naturales, como los que se presentaron, vista la catarata del Niágara congelada. Sí, de hecho empezamos el año así, ¿no? O sea, con esas temperaturas, no acá, pero sí en Estados Unidos con esas temperaturas brutales, ¿no? Esa cruz se da por una oposición entre Júpiter contra el Sol, Plutón, Mercurio y Venus. Hay una oposición de los dos planetas, y luego del otro lado, haciendo la cruz, estarían Urano y Marte. Todo esto se quita para finales de enero, principios de febrero. El día más álgido de esta fecha es dentro de 5 días, cuando la Luna se pone a hacer oposición a todos los 4 que están en un juego, y esperemos pues no pase nada, y yo creo y tengo fe en Dios de que no pase nada, pero sí se ven algunos fenómenos y además revoluciones sociales para este principio de año. Ya después los planetas toman otro curso, se mueven, quitan sus ambientes, sus oposiciones cósmicas, y ya se relaja el año. El año es próspero, el año es bueno, es muy prometedor. En nuestro país, que es normalmente tranquilo, en este país que es normalmente calmo,
las cosas, no hay como repercusión, a lo más una manifestación, claro. Pero sí estamos viendo que en el mundo, cuando vemos las noticias internacionales, hay revoluciones, gente haciendo protestas, disgusto. Hay varias partes del mundo que está caliente el ambiente, ¿no? Está caliente el ambiente, bueno, de Navidad, Israel quiso hacer una invasión, hoy hizo una invasión ahí extraña. Desde por ahí empieza a calentarse el asunto, como el 19, 18 de diciembre para adelante, que te digo que empieza esa oposición, pero vuelvo a decirte, ya para finales de enero, ya empieza febrero, un mes más relajado, y de aquí para adelante es un año próspero. Es un año bueno, prometedor y con buenas proyecciones, ¿verdad? Exactamente. Y sería, la mayoría de la gente, cuando empieza el año anda como interesada justamente en eso, ¿no? Porque obviamente hay unos que tienen trabajo, quieren cambiarlo, algunos que quieren asegurar trabajo. O quieren conseguir. O quieren conseguir trabajo, inversiones o casarse. Nos preguntaban sobre los números que suma, digamos, el 2014. ¿Qué representan un poquito? Okay, hay que hacer una suma simple y cabalística. Se suma el 2, más el 0, más el 1, más el 4. Y esto termina como resultado el 7. El 7 es el número que representa la disposición de la luz para plasmarse sobre los mundos materiales. Entonces hace que en el mundo material las cosas todas sean prósperas. El número 7 es exitoso dentro del plano de la materia. Y entonces tenemos la Biblia llena del número 7, que después podemos tomar ese tema con amplitud. El por qué Jesús habla tanto en esa metáfora numérica, numerológica. Y hay otro número que es el 9, que es el número perfecto dentro de la divinidad, dentro de los planos divinos de Dios. El 9 es sagrado en los planos sagrados, y el 7 es especial en este plano material, ¿verdad? Y cruzados no funcionan. El 9 aquí es un número no es malo, ¿verdad? Es bueno, pero invita a otras áreas. Bueno, el número 7 es próspero. Entonces, es un año de prosperidad. Si usted tiene su negocio, quiere ampliarlo, quiere emprenderlo, quiere hacer una nueva proyección de su trabajo, hágala, porque este año las cosas salen bien. Sin embargo, la numerología es un poco, la vez pasada estuvimos con Odette, recuerdas que ya te hizo un análisis, la numerología es un poco más profunda. Por cierto, mi comercial, el 21 de enero empiezo curso de numerología para los que estén interesados, son 8 semanas, ¿verdad? 8 martes. Exactamente, los números ahí que tenemos de tu teléfono, si quieres recordarlos, también. 8922-3144, ahí en el Facebook me pueden buscar y ahí está la información. O en mi página web, hay que actualizarla ya, pero ahí también hay sobre los cursos. Te iba a decir, numerológicamente cada persona tiene 4 números que lo guían, que lo orientan. Uno que es su energía en torno, que es el arcano de cuna, otro cómo piensa internamente, otro cómo se relaciona con una persona, contigo o con alguien, y luego cómo se relaciona en sociedad. Cuando cambia el almanaque, 2013, que vibraba con un 6, a 2014, que vibraba con un 7, ya ese 7 mueve los números personales de todo individuo, todos. Yo creo que ese podríamos tocar un poquito el siguiente programa, hablar un poquito de números, porque como dices, habría que traer otras personas que también conocen de numerología, que lo mencionamos el año pasado. Entonces dejamos pendiente ese tema, claro, para futuros programas, y mencionar un poquito de numerología y cómo empieza el año, porque nos los han preguntado demasiado. Holman, el año es bueno, aprovechen. Se nos da el tiempo, pero vamos a traer más, sobre todo en estos primeros programas. La gente nos pregunta mucho de cómo quiere empezar el año, cómo les va, cómo mejorarlo en pareja, económicamente, en muchas cosas. Gracias, Holman. Con todo gusto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer programa del 2014 de Universos Desconocidos. No se pierdan la siguiente semana, el próximo jueves a las 9. Tendremos otro programa muy interesante, y recuerden escribirnos sus comentarios y sus saludos al Facebook Universos Desconocidos TV. Muchas gracias. Top 10. 10 crímenes atribuidos a videojuegos. 5. Kim Yu-kul y Choi Mi-soo. Esta pareja surcoreana se conoció a través de un juego en línea y tuvieron un hijo juntos. Su hijo nació prematuramente, pero sobrevivió. Desafortunadamente, sus padres estaban interesados en cuidar a su hijo virtual en lugar de a su verdadero hijo, pasando más de 12 horas jugando en salas de internet, solo para un día regresar y encontrar que su hijo había muerto. La autopsia reveló negligencia y fueron acusados por homicidio. La pareja huyó a casa de sus padres, pero fueron arrestados horas después. 4. Los francotiradores de Cock Country.
Will y Josh Buckner tenían 15 y 13 años respectivamente cuando asesinaron a un conductor e hirieron a uno más, disparándoles desde una azotea con rifles de francotirador. Ambos aseguraron estar emulando el juego Grand Theft Auto 3, ya que en un minijuego tenían que asesinar a la mayor cantidad de personas posibles. Aunque aseguran no pretendían dañar a nadie, los dos niños fueron sentenciados unos meses en un centro juvenil por el crimen. 3. El envenenamiento Wansh. A Wansh, de 21 años, le fueron dados por sus padres más de $7,000 para invertir en su negocio de mariscos. Sin embargo, gastó casi todo el dinero en Legend, un juego en línea, el cual se le volvió una obsesión. Meses después, decidiría envenenar a sus padres. El 14 de julio, Wansh compró 20 paquetes de tetramina, pero falló en asesinar a su padre, así que compró 45 paquetes más y los mezcló con carne y se los dio a comer a los dos. Mientras su madre le suplicaba por ayuda, Wansh continuó jugando hasta que sus padres murieron. Intentó acomodar la escena como si hubiese sido un suicidio, planeado por su madre, pero la policía lo descubrió y fue sentenciado a muerte. Él alegó demencia. En China, la adicción al internet es catalogada como una enfermedad mental. 2. Yonaut Sabin. Yonaut Sabin tenía 15 años cuando se volvió adicto al juego Counter-Strike. Se volvió tan obsesionado que dejó de asistir 200 días de colegio y de salir con sus amigos en la vida real. En respuesta a su adicción, su madre cortó la conexión a internet. Sabin la apuñaló 17 veces, agarró todo el dinero y se fue a jugar a un café internet por 4 horas. El esposo de su madre la encontró muerta y llamó a la policía. Cuando Sabin regresó, dijo: "Creo que soy el que están buscando". Fue mandado a una institución mental y podría enfrentar una sentencia de más de 12 años. 1. Jevin Allen Prince. Jevin tenía 15 años cuando fue arrestado por asesinar a su bisabuela en 2011, después de que le ordenara dejar de jugar un videojuego. Tomó su espada samurái y asesinó a su bisabuela de 77 años, e hirió también a su abuela de 55, quien intentó detenerlo mientras llamaba a la policía. Jevin corrió a la calle y persiguió a 2 de sus vecinos. Después de una pelea con la policía, fue detenido con una pistola de descargas. Esta era la tercera vez que era arrestado por violencia y ya se le había confiscado una espada anteriormente. Top 10 crímenes atribuidos a videojuegos. Sacudieron por completo la Iglesia Católica. Sí, eso se puede decir que era una crónica de una renuncia anunciada, porque ya venían todos esos escándalos hasta que desembocaron en la renuncia del Papa, ¿no? Hay mucha especulación, obviamente es un tema muy delicado de tratar porque se habla con la fe, pero en el programa que tuvimos el año pasado diferenciamos que una cosa es la fe y otra cosa son los humanos, ¿no? No quiere decir que porque hay cosas de humanos que muevan fe tienen que ser perfectos, ¿no? Siguen siendo humanos. Exacto. Y al parecer esto es lo que pasó, o sea, más allá si separamos la fe, era un humano los que estaban cometiendo estas cosas, muchas muy aberrantes, muy fuertes. Incluso los casos de pederastia, que se llegó a decir que el Papa Benedicto en cierta forma encubrió a algunos de estos sacerdotes. Porque de hecho él era de los que estaban de mano derecha mientras estaba Juan Pablo II. Exacto. El Papa, el que fue después Ratzinger, estaban ahí y eran los que bloqueaban, digamos, o no dejaban llegar o detenían todo antes de que llegara Juan Pablo II. Ellos, todo el mundo trabajaba en la oficina y retenían, callaban, movían, sobornaban y movían. Lo mismo sucedió con el Banco del Vaticano, que estaban metidos ahí en problemas con la mafia, con algunos sobornos, etcétera, y malos manejos. Y todo eso se destapó en el año pasado, hasta que la presión ya no pudo y Ratzinger tuvo que renunciar. Exacto. Una vez que el segundo caso de renuncia de un papa en la historia. En la historia, aparte, fue muy evidente la presión a la cual se veía sometido Ratzinger. Y curiosamente, bueno, de alguna forma eligen al Papa Bergoglio y el Papa Francisco, Jorge Mario. Y creo que él llega con una actitud diferente, una actitud, no sé si planeada. Él dicen que ya era así desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo eligen justamente por eso, porque calma casi totalmente las aguas. Exacto. De los... Esta noche en Universos Desconocidos. El 2013 fue un año repleto de eventos que impactaron a la humanidad. Desastres naturales, filtraciones de secretos gubernamentales en la red, cambios radicales en el Vaticano,
e incluso amenazas de fuera de este planeta. Hoy recordaremos varios de estos eventos que sin duda alguna dejaron cientos de preguntas sin responder. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. En el año 2013, la ciencia, la tecnología y la fe experimentaron cambios provocados por eventos insólitos para el hombre. La humanidad se vio sobrecogida por la fuerza de la naturaleza, que demostró cómo aún con los avances tecnológicos del siglo XXI, el hombre se vuelve insignificante ante su grandeza y poder. También, eventos de tipo social y político nos mostraron lo mejor y peor del ser humano. Eventos que aún no quedan claros y que dejan más preguntas que respuestas acerca de quién y por qué los provocó. Los expertos aseguran que este 2014 la humanidad alcanzará metas antes solo soñadas. La tecnología y la ciencia alcanzarán niveles que solo nos habría mostrado antes la ciencia ficción. Pero también aseguran puede ser el año que marque el inicio del colapso económico mundial. E incluso los más pesimistas aseguran puede ser el momento en que se desate la Tercera Guerra Mundial con consecuencias inimaginables. Lo único cierto es que entre más acceso tengamos a la información y más interés exista por conocer la verdad, podremos tener más certeza de qué es lo que viene para el hombre y sobre todo, cómo evitar que los grandes errores del pasado se vuelvan a cometer. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este primer programa del 2014 de Universos Desconocidos. Quiero agradecerles por habernos acompañado todo el año pasado y empezar con nosotros otra vez en vivo este año con nuevos temas, algunos que traemos de recuerdo, que quedaron pendientes, quedaron ahí todavía con cosas que atar. Y este programa del día de hoy queremos hacer un pequeño resumen sobre lo importante que aconteció o lo que consideramos importante para nosotros, que marcaron ciertas partes del 2013, para también hablar cómo podría venir un 2014. Para ello, quiero dar la bienvenida a nuestro buen amigo Oscar Sierra. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, Luis, como siempre acá. Y antes de meternos al tema, Oscar, recordar de tus cursos, tus talleres, para que la gente esté informado un poquito, porque ahí luego nos preguntan en el Facebook. Sí, el seminario que anunciamos el año pasado se va a dar este sábado 1 y el siguiente sábado otro. Bueno, el mismo taller. El mismo taller en dos fechas. Sí, eso lo ponen los teléfonos que tenemos ahí que están apareciendo, sí. Y en tu página de Facebook también, ¿no? Sí, en mi página de Facebook Cosmos Dimensión, y me pueden escribir también al correo oscarsierra4gmail.com. oscarsierra4gmail.com. Sí, ahí me pueden escribir y le mando toda la información al Perfecto, perfecto. Para empezar este programa, creo que de lo primero o lo que más marcó, digamos, el 2013 fue los Batilix y la renuncia de Ratzinger, todos estos escándalos que hubo muy fuertes, que ya se venían arrastrando desde mucho antes, 2012, 2011, ya venía muy fuerte esta presión. Exacto. Y revientan, digamos, con la presión a Ratzinger, junto con los Legionarios de Cristo y todo esto, y acaban en su renuncia. Exacto. Quiero que vamos a ver esta cápsula para recordar un poquito las fechas, los nombres y eso, y comentamos un poquito más cómo sucedió esto. Exacto. Vamos a verlo. A sus 85 años, el Papa Benedicto XVI renunciaba a su cargo el 28 de febrero, después de un 2012 lleno de escándalos, tras la filtración de una serie de documentos, los famosos Batilix y los llamados Cuervos del Vaticano,
quienes habrían filtrado documentos personales del Papa Benedicto y que hacían referencia a escándalos sexuales que involucraban al Papa y su secretario personal, así como nuevos casos de abuso de menores por parte del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, el cual también llevaba una doble vida con 2 esposas e hijos, así como el caso de otros sacerdotes en diferentes partes del mundo y la vinculación del Banco Vaticano con la mafia y lavado de dinero. Todo esto provocó la presión por parte de la prensa y grupos dentro de la misma Santa Sede. Esto ocasionaría que el Papa Benedicto tomara la decisión de renunciar a su cargo. Así, se retiró a la residencia de Castel Gandolfo, donde vivirá enclaustrado en un monasterio de monjas dentro del recinto. Este fue, digamos, los Batilix y los famosos cuervos, que eran algunos mayordomos que trabajaban ahí mismo dentro del Vaticano, escándalos que venían. Exacto. Eso ha causado una impresión, se puede decir, carismática, positiva. Sí, cambia radicalmente la imagen. Vamos a ver la cápsula que preparamos para conocer más sobre la historia del Papa Francisco y regresamos a seguir comentando. El 13 de marzo del 2013, a las 6:05, salía el humo blanco anunciando que el argentino Jorge Mario Bergoglio era elegido como el sucesor del Papa Benedicto, tomando el nombre de Francisco para comenzar una nueva era en la Iglesia Católica, el cual ha estado en la mira de todo el mundo por las reformas y la nueva actitud de sencillez que ha traído al Vaticano, causando la admiración de muchos y las dudas de otro sector que especula y crea conspiraciones con ciertas teorías sobre la vida y pasado del Papa Francisco. Lo que es cierto es que ha traído una nueva imagen a la figura del Papa, después de los momentos de incertidumbre y conflictos que se vivieron con su antecesor, el Papa Benedicto XVI, y todo el caso de los documentos filtrados de la oficina del Santo Padre, dando así inicio al primer pontificado de un latinoamericano en la historia del Vaticano. Y esto se veía venir un poquito, que venían cambios radicales, porque ya no se esperaba un papa, digamos, europeo. Ya se veía como que querían darle, refrescar esa imagen a la iglesia, que estaba perdiendo, digamos, mucho poder y muchos fieles. Exacto. Y creo que la elección que toman va al parecer la correcta, ¿no? O sea, sí, incluso este papa ha venido con una actitud incluso de crítica abierta al sistema económico mundial, donde él dice que si su vida peligra, pues él se expone, ¿verdad? Ha llegado a decirlo abiertamente, porque ha hecho críticas bastante puntuales y se puede decir en cierta forma fuertes, ¿no? Sí, habría que esperar, sobre todo, ver qué tanto cambia, qué tanto realmente aporta, digamos.